Bien, entonces continuamos acá ¿con qué? Con química. Ya. Entonces, hoy vamos a empezar a ver reacciones químicas. La semana que viene vamos a ver soluciones. Y no recuerdo que vamos a ver en 3 semanas. Pero quiero que esté relacionado también con reacciones químicas, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿qué es una reacción química? Recordando cuando vimos el tema de fenómenos físicos, químicos y nucleares, ¿qué era lo que caracterizaba un fenómeno químico? Que la materia, cuando sufría un cambio químico, se convertía en otra cosa distinta a la original, ¿ok? Es decir, si teníamos, por ejemplo, una sustancia A, luego de que le pasaba un cambio químico, íbamos a tener una sustancia nueva, distinta a la original, y que no se podía revertir. El proceso era irreversible, ¿ok? No es como que doblas un clavo y lo puedes enderezar. En un cambio químico no se puede ir hacia atrás. Ese proceso en el cual ocurre un cambio químico es lo que vamos a llamar reacciones químicas, ¿ok? El proceso mediante el cual la materia sufre cambios que transforman un compuesto en otro completamente diferente. Eso lo vamos a representar mediante ecuaciones químicas, de la forma abreviada, o sea, de la forma gráfica de representar una reacción química. Y vamos a tener dos partes, ¿ok? La ecuación química va a tener un lado a la izquierda, que es el lado de los reactantes o fase inicial, y a la derecha, un lado de los productos. Reactantes o reactivo o reaccionante son los elementos o compuestos químicos que se van a combinar o que se van a transformar, ¿ok? Y los que están a la derecha, los productos, es lo que resulta luego de que se ha producido esa transformación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué elementos va a tener una ecuación química? Va a tener obviamente todas las fórmulas de todos los compuestos que están dentro de esa reacción química, tanto lo que se necesita para que ocurra la reacción, como lo que se produce luego de que ocurre la reacción, ¿ok? Vamos a incluir también el estado de la materia en el cual se encuentra. Por ejemplo, fíjense que zinc, el elemento zinc, aparece con una S pequeñita entre paréntesis. Esto lo que quiere decir es que el zinc se encuentra en estado sólido, ¿ya? Aquí el cloruro de zinc o dicloruro de zinc también tiene una S, quiere decir que esto también se encuentra en estado sólido. Y el hidrógeno molecular, fíjense que tiene una G, o sea que este elemento se encuentra en estado gaseoso. Esto, que es el ácido clorhídrico, dice AC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir acuoso o solución acuosa. Eso lo que nos está diciendo es que el compuesto, el compuesto o el elemento se encuentra disuelto en agua, ¿ok? Entonces, si se encuentra disuelto en agua, le colocamos AC de acuoso, porque eso le va a cambiar sus propiedades. Por ejemplo, este HCl cuando está con agua es un ácido bastante fuerte que puede derretir cosas, pero cuando está en estado sólido no hace nada de eso. Es un polvito que no hace nada, ¿okay? Entonces vean cómo se puede cambiar de forma muy, muy, muy significativa las cosas. ¿Por qué estás haciendo flechas por ahí, Jesús? Me disculpo. Ya, entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos a explicar la fotito. Y la fotito lo que me está explicando es justamente lo que está ocurriendo en la reacción. O más bien, en la ecuación química yo estoy representando lo que está ocurriendo en la foto. Fíjese que la ecuación me dice, ácido clorhídrico acuoso se mezcla con zinc en estado sólido. En la foto tenemos un beaker, es decir, un frasco, con ácido clorhídrico en solución, o sea, disuelto en agua, al cual yo le voy a colocar zinc en estado sólido, ¿okay? Luego de que ocurra la reacción, se va a producir cloruro de zinc en estado sólido y hidrógeno gaseoso. Entonces, el cloruro de zinc se va para el fondo, se forma como un polvo, una tierrita en el fondo, y salen burbujas, y esas burbujas es el hidrógeno, ¿ok?
Ahora, obviamente cada vez que ocurre una reacción química, vamos a tener distintas evidencias. ¿Cómo sabemos que está ocurriendo una reacción química? ¿Cómo sabemos que no lo está haciendo? Usualmente, cuando hay una reacción química puede darse cualquiera de estas cuatro cosas. No necesariamente todas, ¿ok? Y no necesariamente alguna. Hay veces que no podemos detectarlas. Pero siempre ocurre algo. Si obviamente está cambiando la materia de una cosa a otra cosa, va a haber algún cambio que se pueda detectar. Entonces, vamos a aplicar más bien acá abajo. Acá tenemos cobre en estado sólido que se une con ácido nítrico. El ácido nítrico es esta sustancia que al inicio se ve como un agua verde, ¿ok? Y luego yo le coloco pedacitos de cobre en estado sólido. Luego de que ocurra la reacción, se me va a producir nitrato de cobre en solución acuosa. Fíjense cómo el líquido que era verde cambia un poco de color, se vuelve más oscuro. Además, se produce agua y se produce dióxido de nitrógeno gaseoso, que es este gas feo, marrón negro, que se está produciendo. ¿Qué está ocurriendo en esta reacción? Aparece un gas, desprendimiento de gas. Cambia de color, cambio de color. Si tocamos el frasco con la mano o le colocamos un termómetro, es muy probable que observemos un cambio de temperatura. A veces se enfría, a veces se calienta. Puede enfriarse mucho, puede calentarse mucho o puede hacerlo muy poco. Por ejemplo, si ustedes colocan detergente, no sé, Sapolio, Patito, el que sea, le colocan un poquito de agua y lo tocan, se pone calientito, ¿ok? Eso es una evidencia. Eso es una evidencia de una reacción química. Hay veces que eso se puede calentar tanto que explota, ¿ok? Depende de la reacción. Y lo último es la formación de precipitado al fondo del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la reacción química se produce algo en estado sólido y ese algo en estado sólido se va al fondo del vaso y ya no se puede ver. ¿Okay? Por ejemplo, se forma un polvo en el fondo o una placa o una mancha de color marrón. Eso también puede ocurrir. Ahora, las reacciones van a ser de muchos tipos. Hoy vamos a ver solamente tres tipos básicos. Una reacción de adición va a ser aquella en la cual dos sustancias o más se van a combinar y van a formar un solo compuesto. Por ejemplo, acá tengo un compuesto A con un compuesto B que se unen y me generan un compuesto C. En esta imagen que debía moverse, ya va. Hazme, yo quiero. Sofía, me haces por favor. Ya que mi mamá está haciendo comida, le pedí que me hiciera. Ahora, en esta imagen que debía moverse, no entiendo por qué, bueno, la copié mal y no se mueve. Tenemos etano, que es lo que tienen los encendedores, el líquido que tienen ahí que se enciende, y ácido clorhídrico. Cuando estas dos cosas se unen, se forma un compuesto nuevo, ¿ok? Que debían ver ustedes cómo se formaba. Lo cierto es que lo que se genera es distinto de A y distinto de B, pero es la unión de los dos. No hay ninguno que esté saliendo para ningún lado. Cuando sale es un tipo de reacción distinta, ¿ok? Por ejemplo, en esta reacción que está pasando, tenemos HCl y zinc. El hidrógeno se va a intercambiar con el zinc. Fíjense cómo cloro con hidrógeno y acá cloro con zinc. El cloro se intercambia con el zinc y se libera el hidrógeno. ¿Se está produciendo algo nuevo? Sí, se están combinando estas dos cosas, sí, pero una de ellas está yendo solita. ¿Ok? Entonces, eso es un tipo de reacción distinta que se llama de desplazamiento. Ahora, una reacción de descomposición es la inversa de una reacción de adición. En la de adición se unían A y B para formar C. En una reacción de descomposición, una sola sustancia, usualmente porque le colocas mucho calor, le aplicas calor, se descompone en sus componentes. Digamos, bueno, acá como está en la foto. Esta no, vamos a esperar que empiece otra vez. Fíjense como acá tenemos a y B pegaditos y luego se separan, ¿cierto?
Lo que pasa es que cuando le aplicas calor a esa sustancia, rompes el enlace químico y se liberan cada uno por su lado. Eso es una reacción de descomposición. El compuesto inicial se parte o se fragmenta o se separa en sus partes originales. Y por último vamos a tener las reacciones de combustión. ¿Qué es esto? Una reacción de combustión ocurre cuando tenemos un compuesto que es el combustible y otro que es el oxígeno. Cuando le aplicamos o combinamos el oxígeno con el combustible y calor, eso es muy importante, tiene que haber calor, se produce una reacción química que no se detiene hasta que se acaba todo, que me va a producir agua, dióxido de carbono y puede producirme monóxido de carbono y carbono sólido en forma de ceniza. ¿Okay? Puede ser de dos tipos. Cuando hay suficiente oxígeno, todo el oxígeno se va a combinar con el combustible, todo, no va a quedar nada. Y solamente se produce agua y dióxido de carbono. Y no queda absolutamente nada más. Si no hay suficiente oxígeno, entonces va a quedar una pequeña porción, va a quedar una pequeña porción de combustible. Entonces, digamos que, por ejemplo, tengo esta cantidad de combustible y esta cantidad de oxígeno. ¿Okay? Entonces, yo empiezo a gastar y esto que se va a gastar. O sea, esto es lo que se va a perder en la reacción. Y todo lo demás no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque se acabó el oxígeno. Eso es una combustión incompleta. Entonces, queda todo esto. ¿Cuándo podemos observarlas en la casa? Cuando ustedes encienden la cocina, bueno, ustedes no espero. Si la llama es azul, eso es una combustión completa. Todo el gas del balón se mezcla con el oxígeno del aire y se produce la reacción al 100%. Cuando la llama se ve amarilla, es porque no está ocurriendo de forma completa. Una parte del gas se está quemando, pero otra parte no, y se está formando la ceniza, el carbón, que se pega luego a las ollas. ¿Okay? Ahora, el color de la llama va a depender de qué es lo que se está quemando, o sea, qué es lo que está ocurriendo en la reacción. La llama de la cocina es azul porque ahí hay butano y propano. Pero por ejemplo acá, cloruro de indio, cloruro de cesio y de rubidio son de color morado. ¿Okay? Son sales que cuando le ocurre la reacción de combustión producen llamas de color rosado, morado. El metanol es de color azul. El ácido bórico, que a veces nos ponemos en los pies, es de color verde cuando arde. Sulfato de cobre de color verde con azul. Y cloruro de calcio, bario y sodio de color naranja. Y cloruro de litio y de estroncio de color rosado, muy muy lindo. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que estemos quemando, vamos a tener una llama de un color distinto. Y a veces no se produce una llama. ¿Okay? Este calor también va acá. Todas las reacciones de combustión producen mucho calor. Entonces, ¿eso es todo? Ya. A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta? Chicos, chicos. ¿Preguntas? No. No, ya. Bien, entonces para este tema no van a tener tarea, ¿ok? Porque... No. Sí van a tener tarea, perdón. Ustedes sí van a tener tarea. Eh, la tarea la van a tener en la plataforma, es un cuestionario. Solamente identificar el tipo de reacción química. Si es una reacción de combustión, si es una reacción de adición o si es una reacción de descomposición, ¿ok? Esa va a ser su tarea de momento. Se las publico ahora más tarde cuando salga todas las clases, ¿ok? Sí, en biología también van a tener la tarea en la plataforma. Ya. ¿De qué son cuestionarios? No, en biología va a ser otra cosa. Van a ubicar, ¿Ah? en biología van a ubicar los parques nacionales en un mapa.
hacen un mapa y ponen en qué parte del país están las reservas y los parques nacionales, ¿sí? Para que sepan dónde se ubican. ¿Por qué no me deja tomar la asistencia? Ya, listo. Bueno chicos, terminamos. Nos vemos.